Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice que Adán, el día que pecó, el día que comió del árbol prohibido, Dios decretó en este versículo que él moriría si se comía si desobedecía y se comía esa fruta. Póngale el nombre que usted quiera a la fruta. Pero dice, el día que tú comas del árbol del bien y del mal, ese día tú vas a morir. ¿Y qué nosotros vimos ahí? Que Adán y Eva comieron de la fruta, pero no murieron. Físicamente no murieron. Entonces, lo que Dios les dijo a ellos es que si comían de ese árbol, ellos iban a morir espiritualmente. Y cayeron en una condición de muerte espiritual. Y es por eso que yo defino muchas veces que no necesariamente tú tienes que estar muerto físicamente para estar muerto, valga la redundancia. Si tú no, una persona que no haya nacido de nuevo, sigue muerto. Pero vamos a seguir, que eso lo vamos a desarrollar más tarde. Aquí tenemos ya claro que Dios dijo que la desobediencia trae muerte. Y Adán y Eva experimentaron muerte cuando desobedecieron a Dios. Esta separación de Dios es exactamente lo que nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 13, en el versículo 8, cuando Adán y Eva oyeron, después de haber pecado, la voz de Dios en el jardín, y dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios. La comunión se había roto y estaban muertos espiritualmente. Un muerto espiritual no puede tener ningún contacto con Dios. No puede. ¿Está claro esto que acabo de decir ahora? De que murieron. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. En el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1, que dice que Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, hay una condición de muerte. Aún las personas sigan vivas. Muerto espiritualmente. Esto consiste en nosotros estar separados, consiste en que la persona está separada de Dios, y las escrituras enseñan en cuanto a dos causas de muerte espiritual. La primera es por la caída de Adán y la segunda muerte es por la propia concupiscencia del hombre. Me pueden interrumpir cuando quieran, si no se entiende o si no está claro. No quiero estar hablando aquí como si fuera un papagayo y que le esté entrando por un oído y saliéndole por el otro. Si no entienden, me preguntan, por favor. Cuando nosotros o cuando la persona está muerta espiritualmente, es incapaz de confiar en Dios y en su palabra. Estas personas que se encargan de estar argumentando todo el tiempo respecto a Dios y que se encargan de estar difamando la existencia de Dios, de difamar la palabra de Dios, de poner en telas de juicio lo que Dios ha dicho en su palabra, de poner en telas de juicio lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Definitivamente, estas personas están muertas, son incapaces de entender o confiar en lo que Dios dice. Jesús afirma repetidamente que nosotros somos impotentes ante Él. Cuando en Juan, en el capítulo 15, Jesús dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces usted dirá, no, pero yo voy al trabajo, yo cocino, yo plancho, yo lavo, yo manejo carros, yo me defiendo y tengo una vida como la tienen los demás. En cuanto a lo físico, usted puede estar muerto. Yo creo que todos los que están aquí entienden la condición de estar muertos y de estar vivos. Pero cuando Cristo dice en el capítulo 15 que separados de Él nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera nosotros los creyentes podemos hacer nada separados de la vida. No podemos.
No podemos ir a Él sin el permiso de Dios. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que yo ando buscando a Dios. Ninguno. Nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Cuando nosotros vamos, cuando nosotros llegamos a donde fue Dios que nos buscó primero. Nosotros creemos que somos nosotros, pero es Dios quien nos llama, es Dios quien nos trae. Si no, busquen a Juan capítulo 6, versículo 44. El Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí, sino el Padre es el que los trae. Eso dice Juan 6, 44. Ninguno. Es decir, si los que estamos aquí se consideran que son hijos de Dios y están salvos, no fue por su trabajo, no fue por su mérito, no es porque hagan algo en la iglesia, no es porque sean diligentes, no es porque parezcan cristianos por fuera. Definitivamente, el que es salvo porque fue el Padre que lo llevó hacia Cristo. Pablo enseña en Romanos, en el capítulo 8, que nuestra mente natural no puede someterse a Dios y tampoco puede. Es una impotencia que hay para el hombre obedecer a Dios. No puede. Hasta la obediencia, la fe. Todas estas cosas son regalos que Dios nos da a nosotros. ¿Usted sabe por qué? Todo esto es para que nosotros no le demos gloria a nadie más que a Dios. Nosotros somos incapaces de aportar algo para el reino. Nada. Separado de mí, nada pueden hacer. Y si hacen algo, lo hacen porque el Padre los guió a que hicieran algo. Mire, a veces hay cosas que Dios quiere que se hagan. Y usted está seguro que Dios quiere que se hagan. Y usted tiene todos los impedimentos del mundo para lograr hacerlo. No puede. Y muchas veces los impedimentos que nosotros tenemos es para Dios darnos lecciones a nosotros de que no es por nuestros méritos, por mérito de Él. Que no es por nuestra habilidad, es porque Él lo hace. Sin que nosotros nosotros tenemos realmente que ser diligentes cuando Dios nos dice algo. Pero cuando vemos que el juego se tranca, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, Señor, tú quieres que yo haga esto. Tú me tienes todas las puertas cerradas. Yo me voy a sentar aquí en fe porque tú vas a hacer. Y es algo, oigan, que se abre una puerta. Y les voy a contar una anécdota en cuanto a esto. Que esta es fresquecita que se la conté a la junta el domingo. Todos nosotros sabemos el trabajo que se ha pasado con Casa Esperanza en Honduras. ¿Sí o no? Pues, en el último viaje, hubo un viaje que nosotros, o yo hice, con el Ministerio Caritas Gozosas de New Jersey. Y yo, Camilo, deténgala, por favor. Y hubo un viaje que ellos dijeron que si yo no iba, ellos no iban. Y era un grupo de 20 y pico de personas que le iban a dejar beneficios por estar usando a Casa Esperanza. Y yo hasta le dije a Fernando, yo no voy a comprar el ticket. De lo que ellos den, yo voy a coger el dinero para yo comprar el ticket de ahí, porque yo no quiero ir. Realmente yo voy para promocionar a Casa Esperanza. Bueno, quedamos en eso. El caso es que ellos mandaron unos cheques ahí para que yo lo administrara, lo administré. Óigame, usted sabe lo que cuando usted está gastando para que no se le vaya el dinero. Quedaron $4,300. Y yo, bingo, hice una reunión con ellos y les dije que ese dinero se iba a usar para nosotros hacer una aula de clases y poder reclutar más niños. O tener por lo menos un enganche, tener una parte de dinero para hacer el aula de clases. Resulta que nosotros tenemos un empleado allá que nos está dando dolores de cabeza desde hace muchísimo tiempo. Y cuando yo llegué, le dije a Marcos allá, despídalo. Y yo no sabía que en Honduras, cuando se despide a una gente, hay que indemnizarlo. Y el dinero que estaba ahorrado para el aula de clases se le tuvo que dar en un 80% al muchacho que estaba trabajando ahí. Se fue todo el dinero. Yo estaba con el moco para abajo.
Y el muchacho quiere más, no lo ha cogido el dinero, él quiere más. Y ese día estaba el pastor Fidel predicando, yo con mi mosco para abajo, pero yo bien altiva con ustedes, como que estoy muy contenta como siempre, y por dentro de mi corazón llorando, el único dinerito que había para comenzar esto, tú sabes lo que es eso, Señor. Y yo hice ese viaje para allá y me sacrifiqué para ir para allá, y ahora el dinerito se fue. Y cuando el pastor Fidel está predicando, que estaba tocando el punto, y en una él dice, porque yo soy Dios y soy el dueño del oro y de la plata. Digo, uy, fue a mí que me dijo eso. Ustedes no se dieron cuenta, pero yo lloré y comencé a llorar, pero que ustedes no se dieran cuenta de que yo estaba llorando. Bueno, digo, bueno, Señor, está bien, empezar de nuevo a vender comida. Cuando me fui de viajes para mis vacaciones, y yo decía, voy a soltar esto, Padre, te lo voy a dejar a ti. Tú sabrás lo que tú vas a hacer con tu casa Esperanza. Y cuando estoy allá me llaman. Y cuando me llaman, Oscar Lanza me dice, pastora, ¿puedo hablar con usted? Digo, sí. Me dice, le tengo una buena noticia. Digo yo, dígame. Nuestra iglesia acaba de aprobar $25,000 para la nueva aula de Casa Esperanza. ¿Usted sabe lo que es? Yo bailé en un pie. $25,000 y yo llorando por los 4,000 pesos. Entonces, con esto le estoy explicando a ustedes de que no es por nuestras fuerzas. Esto que dice aquí, que es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que sus planes nadie los va a estorbar. Es Dios el que planifica y termina. Nosotros lo que somos simples instrumentos de estar por el medio haciendo las cosas. Bueno, Ircania estaba conmigo y pregúntale a Ircania cómo yo estaba. A mí no, y yo era saltando. 25,000 Ircania, y cada vez que yo le volteaba la cara, 25. De tanta alegría que me dio eso. Entonces, sí, Oscar tiene la mano levantada. No sé si usted tiene por ahí la cita de Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así es. Miren, señores, no se preocupen por nada, Él lo hace todo. Él. Pastor, hay una cosa, que usted hizo el viaje con el propósito que quedara para la aula, pero también el Señor le proveyó para quitarle un problema de encima. No, claro, yo lo estoy entendiendo eso, definitivamente. Y sobrepasó. Primera de Corintios capítulo 2:14 dice que en nuestro estado caído nosotros somos incapaces de comprender las cosas de Dios. No lo entendemos, porque nosotros trabajamos con las cosas lógicas, humanas, y creemos que Dios tiene que funcionar como funcionamos nosotros. Nosotros tenemos una tabla de matemáticas que nos enseñaron cuando fuimos a la escuela que dice que 2 más 2 son 4. Pero para Dios 2 más 2 puede ser 80. Porque Él fue el que hizo la matemática. Él es el dueño de los números. No hay problemas con eso. Entonces. Perdón. ¿Ah? Él dice que para Él un día es como 1,000 años. Como 1,000 años. Como un día. Pues la matemática de Dios es diferente. Ahora, estamos en la resurrección para que no nos perdamos. ¿Cómo describe Cristo esto? Él dice, en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Cristo aquí está hablando de que Él va a dar esa resurrección a esos que estaban muertos. Entonces, yo quiero que nosotros veamos que se va a aplicar una doble resurrección. Yo no creo que pueda tener tiempo de hablar de la doble resurrección, pero hay 2 resurrecciones. Yo estaba muerta, Rosnibri, y ya yo estoy viva. ¿Por qué? Porque Cristo me resucitó de la muerte espiritual en la que yo estaba. Y tengo una promesa de que Cristo, como resucitó primero, esa es mi esperanza de que yo, como Él resucitó, también voy a resucitar. Amén. Doble resurrección. Y Él dice esto, yo he venido para que tengan vida. Y el versículo sigue diciendo, para que tengan vida en abundancia. Entonces, cuando Él habla de esta vida, es para restaurar en nosotros la muerte espiritual que teníamos. Sigue diciendo Cristo,
en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Por qué usted cree que se predica y la gente no se convierte? Porque no pasa esto. Aquí Cristo no está hablando de la resurrección venidera. Él está hablando de la resurrección de los muertos espirituales. Y nosotros los humanos muchas veces nos sentimos frustrados porque creemos que un buen mensaje, una buena palabra, que aunque nosotros reconocemos que la palabra tiene poder, oye, puede levantar ese muerto que no tiene vida a una resurrección espiritual. Y no funciona. Y nosotros nos frustramos. El asunto aquí, principalmente nosotros tenemos aquí gente servidoras. Yo como pastor, hijos que no le sirven al Señor. Y tú sabes las lágrimas que derrama una madre por un hijo que no le esté sirviendo a Cristo. Porque es que uno sabe. Están muertos. Y lo que uno hace es que se mortifica sabiendo que les espera en el momento de, si le llega el momento de su muerte. Dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Aquí Cristo está hablando de la resurrección venidera, cuando habla que una persona, aunque muera físicamente, va a vivir. Dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué dice Cristo aquí? Que no es ningún ser humano, que no es ni a cachetada. En los tiempos de la Inquisición se usaba y por ejemplo, los conquistadores de las naciones de donde nosotros venimos, se hizo un evangelismo sumamente, yo diría, un fracaso, porque el evangelismo que se hizo era, por ejemplo, en la República Dominicana, en los países indígenas del Caribe, lo que se hacía era que para que los españoles o los que venían con Colón en sus barcas, bautizaban a las indias para violarlas. Porque tenían que ser católicas para ellas, porque decían que tenían demonios, y si tenían relaciones con ellas y ellas no estaban bautizadas, entonces que los demonios se le iban a traspasar. Lo único que ellos estaban claros era en eso, del traspaso de demonios en las relaciones que no son naturales. Pero ese fue el tipo de evangelismo que se usó. Se usó en todo Centroamérica, Sudamérica, el Caribe. Eso fue una catástrofe que hicieron cuando estaban predicando las buenas nuevas de Jesucristo. No es el hombre, ni tampoco, también tenemos la historia de los judíos. O los mataban o los expulsaban si ellos no renunciaban a su religión y se convertían al catolicismo. Las religiones no funcionan de esa manera, o no voy a poner el término religión. La creencia en Cristo no funciona de esa manera. Aquí claramente el Señor Jesucristo dice que es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras las palabras que Cristo ha hablado son palabras del Espíritu que sí dan vida. Ahora, pregunta. ¿Por qué nosotros nos reunimos los domingos en la iglesia? Fantástico, Germania. No me diste opción para seguir preguntando. ¿Entendieron la respuesta? Nosotros nos reunimos todos los domingos en la iglesia a celebrar la resurrección de Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo importante que es el tema de la resurrección? Sumamente importante. Hay gente que han perdido el foco de a qué se reúne la gente el domingo. La gente se reúne el domingo a celebrar esto, que Cristo resucitó. Porque si Cristo hubiera ido a la cruz y muere por todos nosotros y no resucita, nosotros nos hubiéramos quedado en la misma condición. No hubiera esperanza.
La iglesia primitiva comenzó a reunirse el primer día de la semana para celebrar la victoria de que Jesús había muerto en la cruz, pero que había resucitado. Esa es la victoria, la resurrección. Dice Hechos 27, en el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Era una fiesta que se hacía ese día, celebrando que Cristo había resucitado. Ahora, la pregunta la voy a dejar para más tarde. Miren, el evento central del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Ese es el evento principal. Es el énfasis que los apóstoles en su predicación daban. Por ejemplo, Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. O sea, este era el tema principal de ellos. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Primera de Corintios 15:14-17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pablo está diciendo aquí, si no fuera por la resurrección, nosotros todos estuviéramos perdiendo el tiempo, aún nosotros. Pablo dice, ¿para qué yo me voy a poner a predicar si no es porque Él resucitó? Ese es el triunfo, esa es la victoria, esa es la antorcha, esa es la bandera de cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? En lo último que nosotros pensamos en eso. Cuestionamos muchísimas cosas del cristianismo. Tenemos muchísimas teologías revueltas. Tenemos muchísimas discusiones dentro de distintas denominaciones. Sin embargo, el punto culminante de la celebración de nosotros, detrás de lo que yo ando, es detrás, yo particularmente, de este acontecimiento. Porque esa es mi esperanza de que a mí me va a pasar lo mismo. Sino, ¿en qué yo estoy aquí? Perdiendo el tiempo. Para yo morirme, irme al polvo y quedarme en el polvo y ya, y que no pasó nada más. Y que tuve una vida donde trabajé con gente, me porté bien, tuve una vida moral más o menos bien. Pero vamos, pastora, la esperanza de nosotros es que vamos a resucitar y que vamos a estar con Cristo. Porque los otros van a resucitar y van a estar con el otro. Sí, quiero poner la parte bonita primero, Fernando. ¿Me entiendes? En el otro departamento. Tengo que enfatizar en que nosotros aprendamos claramente a qué venimos a la iglesia. ¿Cuál es el triunfo de la cruz? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué estamos en la iglesia? Nosotros tenemos, señores, cuando yo cojo mi carro que voy para mi casa, yo pongo la dirección para la Hamilton Boulevard. Y cada uno de ustedes coge la dirección para su casa. Tenemos que tener un norte para dónde vamos. Hay planes que son a corto plazo, hay planes que son a mediano plazo, hay planes que son a largo plazo y hay planes que son eternos. Y nosotros tenemos que estar enfocados en todo esto. En todo esto. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, estamos perdiendo el tiempo. Y vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó y en verdad lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros hasta hacemos a Dios mentiroso si afirmamos que Cristo resucitó y no resucitó. Y Pablo está diciendo todo esto porque surgieron muchísimos problemas en sus tiempos creyendo en el asunto de la resurrección. Y por eso quise traerle a ustedes cuál era el pensamiento griego antiguo, contra qué era que se estaba enfrentando el apóstol Pablo para decir este tipo de cosas. Miren, los griegos antiguos no creían en la resurrección de los muertos. Sí, ¿no? Creían en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, y ellos pensaban que el alma pasaba de un cuerpo a otro cuerpo. Esa era la mentalidad griega.
Y yo le puedo decir que esa mentalidad, esa corriente sigue andando entre nuestras generaciones, porque hay gente que dice, bueno, este cuerpo que disfrute ahora porque va para el polvo y del polvo no va para ningún otro lado. Pastora, perdón, y los hindúes no piensan eso también, en la Claro, reencarnación. claro. Lo que pasa es, oigan, esas son estrategias súper cómodas para el hombre vivir como quiere. Para el hombre hacer lo que quiera sin sentir que no va a tener consecuencias. Eso fue lo que usó Pablo cuando lo estaban jugando para dividir a los saduceos de los... Claro, esa fue la herramienta porque también desde los tiempos de los fariseos y de los saduceos, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en milagros, lo único que creían era en eso mismo, de que iban para el polvo, que Cristo le tuvo que decir una vez, no, pero es que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Entonces, para nosotros poder conocer este pensamiento, el procedimiento se le llama, es que mueres, porque miren cómo era. Cuando moría una persona en los tiempos de los griegos antiguos, se le ponía una moneda en la boca del muerto. Y esa moneda era como un salvoconducto para que cuando él llegara al más allá, pudiera pagarle a esos seres celestiales que estaban por allá y lo dejara ir a lo que se llaman los campos elíseos. Que eso existe ahora mismo en Francia. Un nombre muy sofisticado de los campos elíseos, una cosa preciosísima que hay. Y era como si fuera simulando lo que nosotros llamamos el paraíso. Y ellos se morían, le ponían su moneda aquí adentro y el que no tenía moneda se iba, míralo. Era un peaje que se pagaba con la moneda adentro. Esa persona sí podía entrar, te juzgan y luego te llevan a un sitio que se llama el Tártaro o el campo Eliseo o las praderas de Asfódelo y finalmente la persona renace. Esto es muy platónico y si ustedes se dan cuenta, no Alejandrina, no, Platón no era ningún loco, Platón era un súper intelectual. Y de este mismo pensamiento también llegó a la Iglesia Católica. Porque ¿de dónde tú crees que sale lo que es el purgatorio? ¿De dónde tú crees que salen las indulgencias? ¿Tú sabes lo que eran las indulgencias? Que se ponían a estar vociferando que si ustedes, Dios libre de mal, que a Jaciel se le murió el abuelo, Jaciel quería mucho al abuelo, y el abuelo estaba ya muerto, y venían y le decían, ay Jaciel, el pobre fulano de tal del Villar, mira, está quemándose en las laderas del infierno. Eso, y se lo decían así, si tan solo, y comenzaban con un jarrito que sonaban las monedas, si tan solo tú lo sacaras de ese lugar, escúchalo cómo sufre. Que Dios lo saque de pena. Que Dios lo saque de pena, que Dios lo saque de pena. Entonces, ¿qué hacía Jaciel? Entraba la mano en el bolsillo, con pena, la entraba, le daban un papel Ya En el salió. purgatorio. y este papel decía que lo que Jaciel había hecho pasaba al muerto al purgatorio, ahora que ya no está en el infierno, que está en un sitio donde hay menos fuego. Eso lo aplican en las misas. Pues. Claro que sí, Una misa de 500, pues son más pecados. claro. Que le perdonan. Claro, Una de- en los tiempos una de 30, del dictador Trujillo, en la República Dominicana, se vendían indulgencias por año. Y antes de que el año pasara, había que renovarla, la licencia. No vaya a ser que yo me muriera y yo no tuviera mi licencia paga para yo ir al purgatorio. Trujillo lo mataron y tenía misa paga por 20 años. Imagínense. Bueno, entonces, yo quiero que ustedes sepan que este era el pensamiento que había. Y no creían en esto, sino, miren aquí, cuando nosotros vemos por qué no le creyeron al apóstol Pablo. Cuando Pablo fue a Atenas, porque este era el pensamiento que tenían los griegos. Y miren aquí, donde nosotros nos encontramos, con que su filosofía valoraba la inmortalidad del alma, pero rechazaba la idea de que el cuerpo material pudiera ser glorificado. Por eso ellos se cerraron a decir que no, que ellos no creían que Cristo
pudiera haber sido resucitado. Y es por eso que nosotros encontramos evidencias de esta en Hechos, en el capítulo 17, del verso 22 en adelante, en donde dice que Pablo, cuando llegó al Areópago en Grecia, el Areópago era un lugar en donde estaban los intelectuales y, por ejemplo, ahora nosotros tenemos antes se usaban lo que se llamaban los periódicos de los países. Cada uno de nosotros sabe lo que es el Listín Diario, el Nacional de la República Dominicana. Cada país tiene su periódico nacional. Y usted veía que hasta los que limpiaban zapatos estaban con el periódico así, leyendo para ver qué había pasado. Y cuando estaban las primeras planas, se veía, en la primera plana estaban las noticias como más importantes que habían sucedido. En ese tiempo no había periódicos. Estaba el Areópago. En el Areópago habían personas intelectuales que lo que ellos estaban era tratando de buscar quién venía de afuera para ver qué noticias traía. Y ellos se pasaban el día entero discutiendo de puntos. No necesariamente puntos teológicos, de cualquier punto. Entonces el apóstol Pablo llega aprovechando donde están estos intelectuales para él evangelizar a esta gente. Y él les dice: hombres de Atenas, veo que ustedes son gente muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: al Dios creían en tantas cosas que por si acaso, para no quedar de algo afuera, pusieron al Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar el mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es el hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oírte más tarde. Él estaba hablando de algo que para ellos era imposible. Entonces, cuando nosotros leemos esto y conocemos el pensamiento griego, podemos entender un poco más lo que sucedió aquí. Hay versículos claves para hablar de la resurrección, de la esperanza que tenemos en ella, donde dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Alguien me lea, por favor. Y el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque Él vive. Yo les digo que estos versículos nos hablan a nosotros de la esperanza en Jesucristo que tenemos de volver a vivir cuando perdamos esta vida aquí. En Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Ese día postrero va a venir. Usted lo quiera o no, va a venir.
y vamos a resucitar. Todo el mundo va a resucitar. No voy a hablar de la división que va a haber, pero sí quiero que nos enfoquemos ahora en la esperanza que nosotros tenemos por esa resurrección de Jesucristo. Alguien siga leyendo, por favor. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Miren, si hay algo que yo estoy segura, es que si yo muero ahora, voy a ver a mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios es quien ha hecho la obra, pero mi confianza está depositada que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y la muerte, Él la venció. La sentencia que Dios había dado en Génesis, nosotros la vemos ahora en Cristo abolida totalmente. Amén. Y nosotros no pensamos en la muerte, ustedes saben. La gente piensa en todo menos en la muerte. Sí, pero uno lo dice también así también de la boca para afuera, Alejandrina. Pero nosotros tenemos que estar bien conscientes de que la muerte es real y que un día nos va a llegar. Y no importa que usted sea joven, jóvenes que están aquí, yo perdí mi hijo de 32 años, se me mató en un camión y él ni estaba enfermo y estaba lleno de vida. 32 añitos acababa de cumplir. Entonces, yo estaba diseñada para irme primero que él y Dios se lo llevó a él. Eso significa que nosotros no tenemos la vida comprada, que la única seguridad que nosotros tenemos es Jesucristo. Amén. Y porque Él venció, nosotros también vamos a vencer. Y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y lo veremos en gloria, porque Él está en gloria al lado del Padre. Y Él reinará y vendrá y juzgará a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Amén. Y Él es el Cordero, el digno de ser adorado y digno de ser seguido. Entonces, esto no es juego. Realmente todo esto es real. Nosotros tenemos que vivir todos los días de nuestras vidas como que la muerte va a tocar nuestra puerta mañana. Yo no me acuerdo en qué avión yo estaba montada y para dónde yo iba hace poco, y eso es una turbulencia que yo nunca en mi vida había experimentado, una turbulencia como esa. Cuando veníamos de allá No. no fue. Yo creo que fue uno de estos días que yo me fui por 5 días. Y era una turbulencia la mayor que yo he sentido en mi vida. Y yo me senté, hice esto y dije, estoy lista cuando tú quieras, Padre. Pero sin temor. Y ese avión ahí, y yo. O sea, tenemos que estar con la seguridad de que cuando la muerte nos sorprenda, estamos listos para irnos. Daniel, que ahí va lo que Fernando estaba diciendo, en el capítulo 12, en el versículo 12, ese es un capítulo completo que habla de los tiempos del fin. Y Daniel dice ahí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel está diciendo aquí, va a haber una resurrección, pero van a haber 2 caminos, van a haber 2 lugares donde se van a ir. Todo lo que yo nombré ahorita es el camino que van a ir los que han creído en Jesucristo y tienen su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y que han creído en su resurrección. Y los otros van para este otro camino que Daniel está diciendo, para vergüenza, confusión.
vergüenza y confusión. Esperanza nueva es la resurrección, esperanza y vida nueva, victoria sobre la muerte, fe en Jesucristo. La resurrección es un hecho central en el que se basa la fe cristiana, y la Pascua es una celebración de lo que es posible gracias a Él. Aleluya. Sin resurrección no hay salvación. Gloria a Dios. No lo hay. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no pudiéramos estar hablando de salvación. Porque eso fue Él hizo un doble impacto en la humanidad. Al morir, al dar su vida en la cruz del Calvario, lo que hizo fue que pagó la pena que nos correspondía a nosotros. Y al resucitar, entonces, la sentencia que había sido decretada por Dios fue cambiada para beneficios de los que creen en Él. Él venció la muerte. La venció. Debería ser evidente de inmediato de que la muerte de Cristo, de un Cristo muerto, un Cristo que permanece muerto, no lograría nada para la salvación. Pablo deja eso claro en 1 Corintios 15, que si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es falsa o inútil y todavía estamos en nuestro pecado completamente, y en toda nuestra situación somos los más dignos de lástima, de estar perdiendo el tiempo todos los domingos, viniendo los miércoles aquí, orando los martes, que llamada por Zoom, que los domingos con prédicas, que tocando y que haciendo todas estas cosas, perdiendo el tiempo todos estuviéramos. Perdiendo el tiempo. No, ni siquiera un club. Porque en un club tú tienes beneficios. En esto tú no vas a tener ningún beneficio. Y Pablo dice, seríamos dignos de lástima. Sin la resurrección, la muerte continúa teniendo una finalidad invencible e incesante. Y lo hace al ser la paga del pecado que tan justamente nosotros merecemos. Y eso lo encontramos en Romanos 6:23. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? Al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confíen en Él reciban nueva vida en este mundo y en la vida eterna, en el mundo, y la vida eterna en el mundo venidero. Esto es grandioso. Amén. Esto es glorioso. En nosotros, yo preparando el estudio decía, wow, pero nosotros los cristianos no tenemos como e incluso hasta cuando la gente es amargada, cuando la gente está, yo entiendo que nosotros podemos pasar por situaciones difíciles a veces y caer en crisis, yo lo entiendo. Ahora bien, el triunfo de Jesucristo debería ser el motivo de nuestra alegría todos los días. Amén. Amén. Alguien que lea, por favor. En 1 Corintios 15, Pablo argumenta que si Cristo resucitó de los muertos en un cuerpo resucitado, que por más extraño y sorprendente que nos parezca, podía ser visto y tocado, hasta comía alimentos humanos. Entonces, cuando seamos resucitados en el día final, tendremos cuerpos resucitados iguales al suyo. Mucha gente se pregunta que qué va a ser de nosotros después que muramos. Gente se pregunta, y yo voy a tener el pelo crespo, estas canas, yo las voy a tener. Y los que son incinerados, también resucitarán. Todo el mundo va a resucitar. Apocalipsis dice, por ejemplo, hay personas que... Hay personas que no están claras. Todo el mundo va a resucitar. E incluso Apocalipsis habla de que el mar va a tener que devolver a los muertos. ¿Y cuáles son esas personas? Esas personas que se ahogaron en el mar, que nadie dio rastro con ellos, nadie lo ha podido ver. Y dice que el mar va a tener que devolverlo a esos muertos. Lo que Porque, pasa, pastora, que ya no vamos a necesitar este cuerpo, lo que queman es el cuerpo. Entonces, en la resurrección no vamos a necesitar este cuerpo. Tú dices por la pregunta que hizo Alejandrina, por el que a la persona, todo el mundo va a resucitar. Ujú.
Todo el mundo. Porque lo que es inmortal es el alma. Ahora bien, nosotros vamos a resucitar con cuerpos. Por eso fue que puse esto aquí. Vamos a resucitar con cuerpos. Glorificado. Y aunque hayan quemado a la gente, como sea, vamos a resucitar con cuerpos. Dígame, Liliana. ¿Qué dice la Biblia sobre la incineración? Yo no estoy confundida con eso, Alejandrina. Están confundidos algunos. Porque, por ejemplo, la Biblia en todas partes habla de sepultura. Sí, porque En todas había partes habla de diciéndome sepultura. Eso, y yo dije, bueno, dejémoslo ahí. Pero de todas maneras no quiero entrar en ese tema ahora porque eso me va a Sí. sacar. Pero yo particularmente no me dejaría incinerar. Pastora, Ah, también. Yo no. Débora, ya tú también que No, de su vaina paga, también que los niños abortados, los bebés abortados. Todo el mundo va a ser, todo el mundo. ¿Qué tú dices, Sirvi? No, que dejen su funeral pago entonces. No, el asunto es, miren, voy a hacer un paréntesis. La incineración es una práctica oriental. Y nosotros no, en la Biblia, nosotros no vemos un rey que lo castigaron, lo quemaron. Un rey que se portó mal, lo quemaron. Pero nosotros en la Biblia no vemos. Entonces, hay personas que dicen, bueno, si esos son costumbres judías. Eso no son, ya el mundo ha evolucionado. Pero nosotros no encontramos ningún personaje bíblico que lo hayan incinerado. Así es. Todos los personajes bíblicos los han, por ejemplo, la gente está utilizando la incineración para ahorrar dinero. Sí, sí, así es. Pero ya ni siquiera eso, Uno va a visitar Rumba y todo eso. Todo, claro. Yo particularmente, para nada. De yo dejarme incinerar, no. Creo que el Señor nos ha dado este cuerpo tan lindo. Que lo glorifique después también. Un momentito, que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Sí, Camilo. Que vale la pena recalcar que Cristo fue el primero que resucitó en gloria. Ajá. Que Lázaro murió, pero él muere, o sea, él resucita, pero vuelve a morir. Pero el único que resucita en gloria es Cristo. Claro. Lázaro murió de nuevo. Y hay otra cosa, hay otro detalle referente a eso de Lázaro. Cuando Lázaro resucita, Cristo le da una orden y le dice que le quiten las vendas para cuando lo saquen. Cuando Cristo resucita y las mujeres van al sepulcro, encuentran los lienzos tirados solo. Nadie lo tocó. Nadie lo tocó. ¿Qué significa esto? Significa que la resurrección de Cristo es la única diferente. La única. Entonces aquí, cuando yo estoy poniendo esto, es para que nosotros tengamos una idea de cómo vamos a resucitar. Por ejemplo, a Cristo lo podían tocar. Cristo comió. Resucitó y lo tocaron. Aquí nosotros vemos que me encanta este pintor, me encanta. Hay una creencia elemental como cristianos que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, el destino final y el hogar de la justicia, no habrá solo existencia celestial. O sea, también habrá una existencia terrenal. Cuando se habla de cielo nuevo y tierra nueva, es porque se supone que en la tierra esto va a estar habitado. Va a estar habitado. O sea, no es que nosotros vamos a estar con una arpa todo el día ahí. No. Va a ser quemado todo esto y va a ser nuevo. Claro que sí. Todo va a ser quemado, dice el apóstol Pedro. Todo va a ser quemado. Y nosotros, será un cielo nuevo y una tierra nueva y tendremos un cuerpo resucitado como el de Cristo. Pero vamos a seguir teniendo cuerpo. Pero glorificado como nació nuestro Salvador. Pastora, por ejemplo, yo pienso, nuestro cuerpo, vamos a visitarla. Pero toda esta gente que se han hecho toda esta cirugía que ni la conoce, ¿qué van a resucitar también? Porque hay gente que uno no la conoce, que se han cambiado. Yo creo, Liliana, que esos resucitaron antes de tiempo, pero con otro cuerpo.
Pero cuando iba Cristo caminando, cuando él fue resucitado, dijeron los apóstoles que no lo reconocían. Mira, no, pero, oye, Cristo primeramente, dice MacArthur respecto a eso, que la última vez que los discípulos vieron a Cristo, lo vieron desfigurados. Y que es muy posible que el concepto que ellos tuvieran en su mente era de ese desfigurado que ellos vieron. Y que no creían que él pudiera estar en la condición en la que él estaba, sin golpes, sin sangre. Y cuando nosotros vemos en Lucas que describe a los discípulos que iban camino de Maús, él iba hablando con ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le quitó la venda de los ojos para que lo pudieran reconocer. O sea, puede ser que ahí había un propósito divino de que no lo reconocieran en ese momento, pero incluso en todas las apariciones decía, en una cuando se apareció en el mar de Galilea, que los discípulos dicen que él los llamó y le dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Han pescado algo? ¿Tienen algo de comer? Y los discípulos, dice el evangelista, no se atrevieron a preguntarle si era él. Y fueron donde él. Le cocinó a él su pescado. Y le hicieron su pescado, exactamente. Entonces, por ejemplo, Pablo habla para todos aquellos que tienen confusión de que después que uno muera no va para ningún lado. Pablo les dice, hermano, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creen que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Pero los que han muerto sin unión con Él también van a resucitar. Que esto me da a mí una pista para yo entrar en Apocalipsis y traer qué va a pasar en la resurrección. Que eso es lo que voy a dar en la otra clase. ¿Ese va a ser el juicio del gran trono blanco? Sí. Hay un libro de este hombre, Adrian Warnock, que se llama Resucitados con Cristo, que él dice que un cristiano es alguien que cree en la resurrección física de Jesucristo y vive a la luz de las implicaciones de ese acontecimiento. O sea, lo que yo decía, el yo saber que si yo parto ahora de la forma que Dios me mande a buscar, que cuando mi espíritu salga de mi cuerpo, yo vea a mi Creador. Yo confío en que ángeles van a venir a buscar mi alma. Yo confío en eso, fielmente, porque es que yo creo en lo que mi Salvador hizo en la cruz del Calvario. Y yo creo en la esperanza que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo no creo que esto es un mito, ni tampoco que tiene que ser dentro de 20 años. Yo creo que puede ser ahorita, saliendo yo de esta clase o dando esta misma clase. Pastora, y también los perritos y los gatos de uno también, porque Isaías 65, ¿verdad? Dice, donde vio mi cordero, ¿verdad? Sí. Muchas veces, Lea, lo que se tiene son unos lenguajes metafóricos. Que no necesariamente tiene que ser real, porque la Biblia habla de la resurrección de los muertos, no habla de la resurrección de los perros, de los animales. Y por ejemplo, hay alguien que de preguntas abiertas hicieron la pregunta de eso, que si su perrito murió, que si su perrito iba a resucitar, y que se basaba en que la Biblia dice que Jesucristo vendrá en un caballo blanco. Dígame, ¿Cristo necesita venir en un caballo? No, pero Apocalipsis lo dice, que Cristo vendrá en un caballo blanco y que en su muslo tendrá un letrero que dice, oye, a los que les gustan tatuarse, se agarran de este versículo para decir que Cristo estaba tatuado, que cuando venga va a venir tatuado, con un letrero aquí que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, No. sí, lo dicen. Entonces, ¿ustedes se creen que Cristo va a venir coronado en gloria con miríadas y miríadas de ángeles y necesita un caballo para venir del cielo? Señores, por el amor de Dios. O un tatuaje que diga que él es el rey. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Esos son lenguajes metafóricos, lenguajes figurados, porque el caballo representa poder, el caballo representa autoridad, el caballo representa cómo los reyes entraban a los lugares. Entonces, eso es lo que la Biblia quiere aportar, para que nosotros veamos que Él va a venir, no en un burrito como vino, sino que va a venir en un caballo con todo su esplendor.
Quizás si fuese en ese tiempo la visión hubiese sido bien en un Lincoln o un Cadillac montado. Sí, sí. Pero en ese tiempo tienen caballos. Sí, exactamente. En ese tiempo y especifica que era un caballo blanco, porque los caballos blancos eran más caros. Yo asumo. Bien, entonces sigue diciendo este escritor, que de él yo cogí mucho material para decir. Esto se basa en la clara promesa de Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Amén. ¿Quieren repetir eso conmigo todos los que están aquí? Amén. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Fantástico. 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 Es por eso que es tan importante uno confesar con su boca. Confesar con su boca. Los beneficios de nosotros creer en la resurrección. Jesús regresará personalmente para juzgar y gobernar. Nos da una esperanza que va más allá de la tumba. Nos da la alegría de saber que Cristo está con nosotros hoy. Sin la resurrección no habrá iglesia en lo absoluto. La resurrección demostró a todo el universo la deidad de Jesús y el amor de Dios por él. La resurrección es el núcleo del mensaje cristiano, que nos debería de llenar a todos nosotros de alegría. Dos destinos que sufrirá la humanidad. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Todos resucitarán de entre los muertos, pero no todos compartirán el mismo destino. Y esta oración me gustó de este Don Carson, que también yo cogí material de él, que dice: Dios resucitado, danos la mentalidad de que la muerte no es el final para nosotros. Sálvanos del juicio que merecemos y haznos fieles en implorar a los demás a que huyan de la ira venidera. Contemplamos con esperanza el gozo que será nuestro cuando, salvados de la ira a través de los méritos de Cristo, seamos revestidos con cuerpos resucitados para reinar en una tierra renovada. Amén. Aleluya. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es maravilloso y esta esperanza que tenemos es maravillosa. Liliana.